Vamos a mirar el capítulo 7, que es un capítulo muy importante para poder trabajar como debe de ser el capítulo 8 y capítulo 9. Están fuertemente basados en la distribución normal, que es una distribución muy importante, quizás la más famosa de todas las distribuciones de probabilidad. Entonces, vamos a tratar de aprender lo más que se pueda de esta distribución. Y lo que vamos a hacer es, primero que nada, vamos a recordar cómo es que llegamos hasta aquí, ¿verdad? Cómo es que tenemos que tratar ahora con la distribución normal. Y si ustedes recuerdan, en nuestras primeras lecciones hablamos de los datos, hablamos de que había dos tipos de datos, datos discretos, datos continuos. Los datos discretos eran los que provenían de un conteo, cuentas, ¿verdad? Regularmente números enteros, pero también puede haber números fraccionarios, siempre y cuando haya espacios entre esos números, ¿verdad? Gaps, como se dice en inglés. Y cuando tenemos esos datos discretos, lo que vamos a utilizar van a ser distribuciones de probabilidad para variables discretas para poder encontrar valores de probabilidad. Por ejemplo, la probabilidad de que X tenga un valor específico va a ser igual a un número que vamos a poder obtener utilizando un histograma de probabilidad. Un histograma de probabilidad o una función de masa que se llama de probabilidad, ¿verdad? En este histograma tenemos sobre el eje de las X la variable aleatoria X y sobre el eje de las Y tenemos la probabilidad para cada uno de los valores que va a tener la variable X. Por ejemplo, si este es mi valor de interés, entonces la probabilidad va a ser la que está indicada en este diagrama de probabilidad, ¿verdad? En este histograma de probabilidad. Entonces, aquí lo importante es que para cada valor individual de X existe una probabilidad. En el caso de los datos continuos, que regularmente resultan de mediciones, vamos a utilizar consecuentemente distribuciones de probabilidad para variables continuas, ¿verdad? Y en este caso, no vamos a poder encontrar la probabilidad de que X tenga un valor específico. Sin embargo, vamos a poder calcular la probabilidad de que X esté dentro de un intervalo de valores, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, entre A y B. Para eso vamos a utilizar esta función que está aquí. La gráfica de esta función se llama curva de densidad de probabilidad. Curva de densidad de probabilidad. Entonces, hay una diferencia bien grande entre trabajar datos continuos y trabajar datos discretos. Lo primero que vamos a aprender entonces de esta pequeña reflexión es que para cuando tenemos datos discretos podemos encontrar la probabilidad de que X tenga un valor específico. Por ejemplo, la probabilidad de que X sea igual a 4 o de que la probabilidad de X igual a 8 o 100 para un valor específico. Cuando tenemos datos continuos y nos preguntan cuál es la probabilidad de que X sea igual a 4, pues la respuesta es 0. O cuál es la probabilidad de que X sea igual a 8, la respuesta siempre va a ser 0. La probabilidad de que X tenga cualquier valor específico cuando se trata de datos continuos siempre va a ser 0. Entonces, lo que va a tener significado para nosotros es encontrar la probabilidad de que X, nuestra variable aleatoria, esté dentro de dos valores, entre dos márgenes, entre un valor mínimo y un valor máximo. Eso sí va a tener significado. Para nosotros vamos a utilizar la curva de densidad de probabilidad. Aquí vamos a aprender que esta área que está aquí va a ser precisamente la probabilidad que andamos buscando, ¿verdad? Aquí X es igual a A, aquí X es igual a B. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea igual a A exclusivamente? Pues es esta línea vertical y nosotros sabemos que las líneas no tienen área. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea igual a B? Pues es esta otra línea vertical y sabemos que las líneas no tienen área. Pero ¿cuál es la probabilidad de que X esté entre A y B? A es esta área y por lo tanto esto sí es un valor diferente de 0. Entonces vamos a empezar este capítulo 7 que está en la página 293, entendiendo un poquito las características de las curvas de densidad de probabilidad. Las curvas de densidad de probabilidad tienen las siguientes características e interpretaciones, ¿verdad? El área total
bajo la curva de densidad de probabilidad va a ser siempre igual a 1. O sea, no importa la forma de nuestra curva de densidad, esta área total siempre va a ser igual a 1. El área total, ¿verdad? El área total debajo de la curva de densidad. No importa que esta línea llegue hasta infinito y esta llegue hasta menos infinito, el total de esta área siempre va a ser 1. Ahora, el área entre A y B, eso ya va a ser una cosa diferente, ¿verdad? La vamos a poder interpretar de dos maneras, así la tiene su libro, se interpreta de dos maneras. En una interpretación decimos que esa área es la proporción de la población cuyos valores están entre A y B. Sí, así que en este caso ahora vamos a tener A aquí, B aquí, y esta área que está aquí se va a poder interpretar como la proporción de la población cuyos valores están entre A y B. Esa es una interpretación. La otra interpretación va a ser en términos de probabilidad, ¿verdad? Esa área va a ser la probabilidad de que un valor seleccionado, como dijimos, no importa la forma de la curva. Si yo escojo aquí mi A y mi B, entonces esta área va a ser la probabilidad de que X esté entre A y B. Entonces, esta área es la probabilidad de que un valor seleccionado al azar o un individuo escogido aleatoriamente tendrá un valor entre A y B, ¿verdad? Entonces, ya sea que encontremos este tipo de pregunta o este tipo de pregunta, las dos preguntas se contestan con la misma información, con el área entre A y B. Entonces, esta área que está aquí es la proporción de la población, ¿verdad? De la población que tiene valores de X entre A y B, ¿verdad? Esa es esta área. Entonces, vamos a empezar con un ejemplo para poder entender un poquito mejor esto. Y de aquí en adelante, nuestro trabajo va a ser con áreas. La mayor parte del tiempo vamos a estar trabajando con áreas, ¿verdad? ¿Y las áreas qué significan? Probabilidad. Entonces, en la página 294 empieza la sección 7.1, que es, se denomina la curva normal estándar, ¿verdad? Esa está en la página 294, así que vamos a escribir en nuestros apuntes, que ahí es donde comienza esta sección, la sección 7.1. Está en la página 294, simplemente es la curva normal estándar. Y esta es la más importante de todas las curvas que vamos a estudiar. Aquí, como pueden ver, empieza primero platicando de las probabilidades en general. Este es lo que se llama, este es un histograma. Si se fijan aquí, los rectangulitos están muy delgaditos, pero todavía es un histograma. Y sobre el histograma se ha encontrado la curva de densidad. O sea que, ¿qué es la curva de densidad? Es el límite cuando los rectangulitos de un histograma se van haciendo cada vez más delgados hasta que quedan de un ancho igual a 0. Entonces es cuando se obtiene la curva de densidad. Entonces aquí, digamos que este diagrama contiene lo que podríamos decir es una transición entre lo que son los datos discretos y los datos continuos, ¿verdad? Mientras más delgado sea la barra de este histograma, vamos a obtener la curva de densidad de probabilidad. Aquí está, en inglés va a ser Probability Density Curve. Bueno, vámonos a trabajar los problemas, los ejercicios. Aquí está el ejemplo de las áreas, ¿verdad? Que es igual a la proporción de la población con valores entre 3 y 4. Y el área
que también se puede interpretar como la probabilidad, ¿verdad? De que X es igual o que está entre 3 y 4. Aquí tenemos en inglés lo que acabo yo de escribir en español para que después lo lean y lo comparen, ¿verdad? Que la curva de densidad de probabilidad representa una distribución de probabilidad de una variable continua. Eso no lo escribí en español, pero aquí se los acabo de decir. Y luego ya escribimos lo que sí son las características, que el área bajo la curva completa es igual a 1, que el área de la curva entre dos valores A y B tiene dos interpretaciones, una que es la proporción de la población con valores entre A y B, y la otra que es la probabilidad de que un individuo seleccionado al azar tendrá un valor entre A y B. Entonces aquí está el ejemplo 7.1 que vamos ahora a resolver. Dice interpretar el área debajo de una curva de densidad de probabilidad. Entonces dice aquí, enseguida está una curva de densidad de probabilidad para una población. Entonces vamos a incrementar un poquito el tamaño para que se alcance a ver bien en nuestro video. Y aquí están las preguntas que vamos a resolver, ¿verdad? Son 4 preguntas. Entonces nos están dando la curva de densidad, nos están dando una área sombreada, nos están dando el valor de esa área. Dice igual a 0.16 y me están dando los valores de X que corresponden a las fronteras de esta área, 4 y 6. Entonces vienen 4 preguntas, ¿verdad? ¿Cuál es la proporción de que la población está entre 4 y 6? ¿Verdad? ¿Cuál es la respuesta? Ya dijimos, por definición va a ser esta área. ¿Cuál es la respuesta? Pues va a ser simplemente 0.16, ¿verdad? Luego nos dice, si un valor es elegido al azar a partir de esta población, ¿cuál es la probabilidad de que estará entre 4 y 6? Otra vez, esta es la segunda interpretación. La probabilidad de que un valor esté entre 4 y 6 es el área. Entonces, todo va a terminar en el área. El área es 0.16, entonces la probabilidad es igual a 0.16. Entonces, eso es lo que vamos a ir escribiendo en nuestro cuaderno, ¿verdad? Que para el primer caso la respuesta simplemente fue 0.16. Esa es la proporción. En el segundo caso, si lo queremos hacer muy fancy, pues vamos a poner que entre 4 y 6 la probabilidad es igual a 0.16, ¿verdad? Luego dice, y hay que poner mucha atención, por eso hay que leer cuidadosamente cada ejemplo, ¿verdad? Dice, ¿cuál es la proporción de la población que no está entre 4 y 6? Entonces aquí ponemos atención en que dice no está entre 4 y 6. Y finalmente la otra pregunta es, si un valor es elegido al azar a partir de esta población, ¿cuál es la probabilidad de que no estará entre 4 y 6? O sea que estos dos incisos se van a contestar con la misma respuesta, es el área. ¿Cuál área ahora? Pues ahora va a ser el área complementaria. Vamos a decir que esta área y esta área son las respuestas para la parte C y la parte D. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser escribir esto en nuestro cuaderno para de esa manera completar la solución del problema. Entonces, aquí ya escribí, estamos empezando con la sección 7.1 acerca de la curva normal estándar. Y el ejemplo 7.1 que estamos resolviendo ahorita tiene una curva parecida a esta. Y aquí me dice que esta área es igual a 0.16. Entonces, la primera respuesta ya dijimos, ¿qué proporción de la población está entre 4 y 6? Pues simplemente decimos que la proporción es igual a 0.16, ¿verdad? Si un valor es elegido al azar de esta población, ¿cuál es la probabilidad de que estará entre 4 y 6? Ya dijimos hace rato. De 4 a 6 es igual a 0.16. En el libro no pude escribir el menor o igual que. Aquí sí lo puedo escribir en mis notas. No tiene ningún significado escribirlo o no escribir el igual, porque al final de cuentas ya dijimos que el igual no contribuye, ¿verdad? En nada a la probabilidad. O sea, que da lo mismo poner 4 menor a x menor a 6 o 4 menor o igual a x menor o igual a 6.
La respuesta siempre será 0.16. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que x sea igual a 4 o de que x sea igual a 6 es 0, ¿verdad? Bueno, los últimos dos incisos dijimos que es el área complementaria. ¿Cómo lo resolvemos? Pues en este caso la proporción. Ya dijimos que el área total bajo la curva es 1, entonces voy a restar la proporción de que los valores sí están entre 4 y 6, que es 0.16, y entonces hago esta operación y me va a quedar 0.84. También en este caso, aquí podemos aprovechar y hacerlo un poquito más simbólico. Nosotros sabemos que, y así decimos en inglés, given, que la probabilidad entre 4 y 6 es 0.16, dado que, entonces la probabilidad de que x no está entre 4 y 6, pues va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que sí está entre 4 y 6. Entonces, esto es igual otra vez a 1 menos 0.16, que es igual a 0.84, ¿verdad? Ese sería nuestro primer ejemplo donde estamos entendiendo la distribución continua. Esta es nomás una distribución continua. Todavía no hemos empezado a trabajar con la distribución normal. Esto nada más son propiedades de las distribuciones de probabilidad que son aplicables para variables aleatorias continuas, ¿verdad? Entonces, vamos a escribir eso precisamente para tenerlo en las notas y usarlo como referencia más adelante, ¿verdad? Tenemos ahora distribuciones de probabilidad continua. Continuas, ¿verdad? Continua. Aquí se refiere, ya saben, a la variable aleatoria, ¿verdad? Tenemos dos tipos de problemas que vamos a resolver en este libro. Tenemos el caso primero que va a ser cuando nos dan, dado x, dado el valor de x, vamos a tener que encontrar la probabilidad de x en un intervalo, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a encontrar? Ya dijimos que va a ser el área, ¿verdad? Vamos a usar tres tipos de distribuciones de probabilidad continua en los siguientes capítulos, ¿verdad? Vamos a usar la distribución normal, ¿verdad? Vamos a tener aquí nuestro valor de x. Esta va a ser la distribución normal. Y vamos a usar la computadora y la computadora siempre nos va a dar el área que está a la izquierda de un valor especificado, ¿verdad? Sea la distribución normal, sea otra distribución que también es simétrica que se llama la distribución T de student, ¿verdad? Siempre nos van a entregar nuestras funciones en el lenguaje R o incluso en otro software, el área que está a la izquierda. Empecemos a familiarizarnos exclusivamente con el área que está a la izquierda. Tenemos también una distribución que no es simétrica, como esta, que se llama la distribución de chi cuadrada, ¿verdad? Chi cuadrada, así se llama esta letra griega. Le dicen chi-square en inglés. Aquí en español pues diríamos la chi cuadrada, ¿verdad? En todos los casos nos van a dar el área a la izquierda. ¿Cómo vamos a hacerla? Para conocer el área a la izquierda de x, suponiendo que todas estas son x, ¿verdad? Pero puede ser el correspondiente quantile que se llama, o quantile en español. Vamos a usar en nuestro lenguaje R lo siguiente, ¿verdad? Vamos a usar
una P function, una P function, ¿verdad? Aquí le vamos a poner P function. O sea que va a ser una función que siempre va a empezar con P. Por ejemplo, para la distribución normal vamos a usar la P y luego N-O-R-M, P-norm o P-norm, ¿verdad? P-norm. Para la distribución T de student vamos a usar la P de nuevo, pero con una T nada más y luego los valores que van aquí adentro, ¿verdad? Que los vamos a conocer en su momento. O si vamos a usar la distribución chi cuadrada, vamos a ocupar la P otra vez, chisc, y esa es la que vamos a usar. ¿Cuál es la característica de todas estas funciones? Que empiezan con una P, que significa probabilidad, que en nuestro caso va a significar el área a la izquierda. Ya dijimos que áreas son probabilidades, ¿verdad? Esta es una probabilidad, esta es otra probabilidad, y esta es otra probabilidad. ¿De qué? De que X esté entre menos infinito y X, ¿verdad? Ese es el área que va a medir la X. Va a medir el área, esa P function, entre menos infinito y el valor que nos interesa. En el caso de esta chi cuadrada va a ser entre 0 y el valor que tengamos como quantile. El segundo caso, y esto nomás es un resumen que les estoy dando de todo lo que viene a continuación, ya después nomás es estar aplicando cualquiera de estas funciones y solo hay que tener cuidado de qué es lo que queremos obtener. Si quiero obtener una área o una probabilidad, voy a usar P function, una P function. En el caso 2 es el caso inverso, ¿eh? El caso inverso, que es dada el área de la izquierda, ¿verdad? Dada el área de la izquierda, entonces encontrar X, ¿verdad? O sea, va a ser todo lo contrario, ¿verdad? Ahora tengo mi distribución normal y yo conozco el área, pero no conozco este valor de X, ¿verdad? Es la incógnita, ¿verdad? Si esa es la distribución normal. Si esta es la distribución T de student, igual me pueden dar esta área, pero no conozco este valor que está aquí de X o de T. En ese momento se va a llamar T el quantile, ¿verdad? Que lo vamos a poner aquí. Igual si esta es mi distribución chi cuadrada, me pueden dar esta área. So, el área es conocida, área conocida. Lo que es desconocido es el valor de la X, ¿verdad? O el valor del quantile. Aquí le puse X, pero en realidad el término correcto es quantile. Quantile es un término general para cualquier distribución, porque como vamos a ver más adelante, la variable que va sobre el eje de las X va a recibir diferentes nombres dependiendo de la distribución que estamos usando, ¿verdad? Entonces, para encontrar quantiles, y no sé cómo se diga en español, ¿verdad? Pero es el valor de la variable independiente, podemos decir. En nuestro lenguaje R vamos a usar una Q function, una función Q. En vez de una función P, vamos a usar una función Q. Por eso lo de quantile viene de ahí, ¿verdad? Una Q function. Entonces, ¿cuáles van a ser? Si conozco el área y me interesa este valor que está aquí en mi función de distribución normal, pues voy a usar Q norm, ¿verdad? Y con cierta información que tengo que entregar. Si es la función T de student, la distribución T de student, voy a usar QT, ¿verdad? QT. Finalmente, si es la función de chi-square o chi cuadrada, voy a hacer Q chi-square. Y esos son los dos tipos de funciones que vamos a estar utilizando en la mayor parte del trabajo que vamos a hacer en las siguientes semanas. Entonces, en resumen, ¿verdad? Usamos una P function para encontrar áreas,
debajo de la curva, ¿verdad? Debajo de la curva de densidad, ¿verdad? ¿Y qué son eso? Pues son probabilidades, ¿verdad? Probabilidades. Lo que estamos encontrando con las p-functions, ¿verdad? Van a ser más adelante utilizadas para encontrar p-values. Muy importantes, los valores p. Con esos vamos a tomar decisiones. P-values. Vamos a usar una p-function. Vamos a usar una q-function para encontrar quantiles, ¿eh? Para encontrar quantiles. Más adelante, estos quantiles van a ser los critical values, los valores críticos, ¿verdad? Valores críticos, ¿verdad? Acá eran los valores P, valores P. En los dos casos, critical values y p-values van a ser usados para tomar decisiones. De aquí ya va a empezar a tomar forma lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, ahí tienen un panorama general de lo que viene enseguida. Nosotros vamos a tratar entonces de ir viendo cada una de esas funciones como debe de ser, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar en la página 296 con la distribución normal. Vamos a escribir o vamos a entender la diferencia entre la distribución normal y la distribución normal estándar, ¿verdad? Son dos conceptos y aquí lo vamos a tener en nuestro libro, ¿verdad? En esta página nos habla de la curva normal y de la distribución normal. Entonces aquí en la página, en esta página 296 tenemos estas curvas que están aquí, que unas tienen la característica, por ejemplo, esta curva que está aquí, que la media de esa población es 0 y la desviación estándar es igual a 1, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos curvas normales con media 0 y desviación estándar 1, esas son las curvas normales que se llaman curvas estándar, curvas normales estándar. Podemos tener la media igual a 0, pero ya la desviación estándar diferente de 1, entonces ya esa es una ordinaria curva normal. Acá de nuevo está la curva en línea sólida que corresponde a la curva normal estándar, la estándar normal distribution. Y aquí tenemos la media 0. Fíjense bien, la media está en 0 y la desviación estándar es en 1. Y podemos tener la desviación estándar en 1, pero la media diferente, entonces ya no fue curva estándar, ya es una curva ordinaria normal. Entonces, vamos a escribir las características, ¿verdad? Aquí están en su libro, en esta página, algunas propiedades de las curvas. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer una especie de resumen, ¿verdad? La curva, las distribuciones normales solo tienen una moda. Las distribuciones normales son simétricas alrededor de esa moda. La media y la mediana de la distribución normal son iguales a la moda, o sea que los tres valores, media, mediana y moda, es el mismo valor cuando tenemos una distribución normal. Luego, la distribución normal sigue una regla que se llama regla empírica, en la cual vamos a saber que aproximadamente 68% de la población está en el intervalo de más o menos una desviación estándar a partir de la media. También vamos a aprender que el 95% de la población está entre más o menos 2 desviaciones estándar a partir de la media y finalmente que el 99.7%, que es una proporción y que es el área al final de cuentas, está dentro de un margen de más o menos 3 desviaciones estándar a partir de la media. Entonces vamos a escribir las características más importantes que tenemos que saber de estas distribuciones
normales y ya después vamos a hacer otros ejercicios, ¿verdad? Y vamos a hacer un paréntesis para poder continuar. Tenemos entonces la distribución normal que es descrita en la página 296. Y tenemos dos, ¿verdad? Tenemos la distribución normal estándar. Y tenemos la distribución normal ordinaria, ¿verdad? La distribución normal. Bueno, la media. Para la distribución normal estándar va a ser igual a 0 y la desviación estándar va a ser igual a 1. Para la distribución normal simplemente va a ser la mean y la standard deviation y uno de ellos no va a ser, uno de ellos va a ser diferente de 0, la media, o la desviación estándar podría ser diferente de 1, ¿verdad? Entonces con eso ya es una distribución normal, ¿verdad? Entonces para la distribución normal estándar vamos a usar Z, el valor Z que ya conocemos, para encontrar probabilidades, ¿verdad? Usar Z para encontrar probabilidades. En el caso de la distribución normal ordinaria vamos a usar X, ¿verdad? Ese es el quantile. Aquí el quantile es Z, acá el quantile es X. Usar X para encontrar probabilidades, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? En este caso ya sabemos que la Z se calcula encontrando la diferencia entre el valor de X y la media y dividirlo entre la desviación estándar, ¿verdad? Así encontramos Z, ¿verdad? Entonces simplemente vamos a usar P norm y vamos a meter el valor de Z y eso ya me va a dar la probabilidad. ¿Me va a dar qué cosa? El área a la izquierda de Z, ¿verdad? El área a la izquierda del valor de Z. Si estoy utilizando la distribución normal ordinaria, pues voy a utilizar P-norm, voy a dar el valor de la X, pero también tengo que dar una coma, luego el valor de mu, coma, y el valor de sigma. Tengo que dar 3 valores cuando uso la distribución normal, y eso que me va a dar el área a la izquierda de X, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que entender de esto, ¿verdad? Tenemos dos distribuciones normales. En este caso, en la estándar, ya dijimos, la media vale 0, la desviación estándar vale 1. Y pues esta sigue una función. ¿Cómo es que se encuentra esa área? Si hay una función que las voy a escribir nada más para propósito de tenerla en las notas, pero nunca la vamos a usar porque el lenguaje ARE está haciendo esta computación por nosotros, ¿verdad? Entonces, esta es la ecuación de esta curva. Y esa curva tiene esta ecuación. En el otro caso, aquí solo tenemos mu, sigma, y esta está en función de x, ¿verdad? Esta función, esta ecuación de esta curva, va a ser simplemente 1 sobre sigma, 2 veces la raíz cuadrada de 2 veces el número pi o pi, y por la exponencial va a ser 1 medio de x menos mu sobre sigma al cuadrado, que es simplemente sustituyendo z aquí, ¿va? Bueno, estas son las ecuaciones de estas curvas. Si quisiéramos encontrar las áreas, ¿verdad? El área entre dos valores A y B, por ejemplo. Tengo A y tengo B para encontrar el área. Para encontrar el área, esto es solo para completar las notas, no lo tenemos que hacer. Sí, para encontrar el área usando las ecuaciones de las curvas, pues se tiene que integrar, ¿verdad? Tenemos que usar cálculo
integral, ¿verdad? Cálculo integral. O sea, tenemos que encontrar que el área a la izquierda o el área entre dos valores simplemente va a ser la integral entre A y B de la correspondiente función que tengamos ahí a la mano, ¿verdad? ¿Cómo vamos a encontrar el área? Pues si no podemos hacer esto, vamos a usar tablas que vienen en su libro, tablas. Vamos a utilizar tal vez la calculadora Texas Instrument 8384, que tiene funciones para calcular esas, o vamos a utilizar el lenguaje que hemos venido utilizando y vamos a utilizar una pi function, ¿verdad? Entonces, cada que están usando la pi function, están haciendo esta integración de estas ecuaciones que están aquí, ¿verdad? Pero bueno, lo más importante está aquí, que vamos a utilizar pi norm en cualquiera de los casos, sea que trabajemos con zetas o trabajemos con X. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa para si tienen alguna pregunta y enseguida vamos a continuar resolviendo más ejercicios. Aquí en su libro, en la figura 7.5, pueden mirar lo que estábamos mencionando hace un rato, de cómo son las áreas debajo de la curva normal, basados exclusivamente en la media y en la desviación estándar. Pues aquí tenemos la media y cuando tenemos una área que está entre más menos una desviación estándar, así que aquí está menos una desviación estándar, acá está más una desviación estándar, podemos decir que esta área es igual a 0.68. ¿eh? Cuando tenemos el área entre más menos dos desviaciones estándar a partir de la media, entonces podemos decir que toda esta área, de aquí hasta acá, es igual a 0.95. Y cuando tenemos una área que está entre más menos tres desviaciones estándar, decimos que el área es 0.997, ¿verdad? Bueno, los primeros ejercicios que vamos a hacer es precisamente vamos a encontrar áreas debajo de la curva normal estándar. Y esto es lo importante. Vamos a trabajar con la curva normal estándar la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar esto. En el libro, pues nos dice, por ejemplo, que el propósito del problema es que nos van a dar el valor de Z y nosotros tenemos que calcular el área, ¿verdad? Y si utilizamos aquí nuestras funciones que ya sabemos cuáles son, nos vamos a dar cuenta que esta área que está aquí va a ser encontrada con la función pi norm, ¿verdad? Pi norm, y adentro vamos a poner el valor de Z. Así lo vamos a hacer nosotros en nuestro lenguaje R. Entonces, esta área a la izquierda se va a encontrar con esta función que está ahí. Muy bien, entonces vamos a ver cuáles son los problemas que vamos a resolver. Tenemos que los problemas que vamos a resolver, vamos a quitar esto que está en la pantalla ahora. Esta anotación la vamos a quitar y vamos a ver cuáles son los primeros problemas que vamos a resolver. Vamos a empezar encontrando áreas. En su libro sugiere utilizar la tabla que está al final del libro. Nosotros no vamos a usar tablas, vamos a usar nuestro lenguaje R, ¿verdad? Aquí le dan todos los pasos por si llega a fallar su computadora, pues utilicen la tabla, ¿verdad? Si tienen tiempo, pues miren, y si no, pues tengan otra computadora a la mano o tengan su smartphone, su teléfono inteligente, se puede utilizar con un buscador, un navegador de páginas de internet y se puede utilizar la página que les di para utilizar el lenguaje R online, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el problema 7.2. Dice, utilizar la tabla A2 para encontrar el área a la izquierda de Z igual a 1.26. Entonces vamos a empezar con este primer problema, el problema 7.2. Entonces, para eso, si gustan pueden hacer un diagrama, si no, simplemente aquí están diciendo que es el área a la izquierda de Z igual a 1.26. Z igual a 0 es al centro, ¿verdad? Entonces 1.26 pues va a ser por acá, ¿verdad? 1.26. Me están pidiendo esta área. Ya dijimos que vamos a utilizar para esto, para cualquier área a la izquierda, vamos a usar pi norm Z. Esto puede ir en sus notas.
Entonces esto va a ser igual a pi norm y voy a poner el valor de z que es 1.26 y pues voy a utilizar ahora mi consola para mirar cuál es ese valor, ¿verdad? Que tengo que escribir allí para el área a la izquierda. Entonces vamos a escribir pi norm y z vale 1.26. Al hacer eso encuentro que esa área a la izquierda es 0.8961653, ¿verdad? Y ese sería el primer problema. Vamos al segundo problema que está en la misma página. El segundo problema nos dice ahora que vamos a encontrar el área a la derecha, ¿verdad? Aquí está, vamos a utilizar nosotros lenguaje AR. El libro sugiere la tabla A.2 para encontrar ahora el área a la derecha de Z igual a menos 0.58. Entonces vamos a hacer un diagrama nada más para ir teniendo una idea mental de dónde estamos, ¿verdad? Entonces para este segundo problema tengo mi curva normal estándar, ya sabemos que aquí va el 0 y ahora es menos 0.58, debe estar como por aquí, menos 0.58, pero ahora me piden el área a la derecha. Me están pidiendo esta área a la derecha. Entonces, área a la derecha y le pongo la R de right, como acá le puse la L de left. El área a la derecha siempre va a ser igual a 1 menos el área a la izquierda. Va a ser 1 menos pi norm of z. Entonces, aquí tienen la fórmula para área a la derecha, la fórmula para área a la izquierda. Entonces, estas son las fórmulas que hay que empezar a escribir en alguna parte. El área a la izquierda, el área a la derecha es 1 menos pi norm z. En nuestro caso va a ser 1 menos pi norm o negativos 0.58. Entonces vamos de nuevo a nuestro lenguaje AR para ver cuánto nos da este cálculo de áreas. Aquí es como si estuviéramos ya integrando, pero todo lo hace el lenguaje AR por nosotros, ¿verdad? 1 menos pi norm, aquí menos 0.58, ¿verdad? Y esto nos va a dar 0.71, ¿verdad? Entonces toda esa área que está a la derecha es 0.7190.427. Ese sería el problema, por ejemplo, 7.3 de la página 298. Vamos a hacer un ejemplo más y entonces ya van a tener la primera parte para su classwork 7A, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Después de ver aquí cómo se utilizan las tablas para calcular un área a la derecha y que vemos que encontraron 0.7190, que es el valor que nosotros obtuvimos. Vamos a encontrar el área entre dos valores de z, que es el siguiente problema, que simplemente nos pide encontrar el área entre z igual a menos 1.45 y z igual a 0.42. Aquí está una figura también, ¿verdad? Que pueden mirar el área entre dos regiones, ¿verdad? Entonces vamos a hacer ese diagramita que vimos en el libro, vamos a también a tenerlo en nuestras notas. Entonces este ejemplo 7.4, ahora es el área entre dos valores, ¿verdad? Aquí tenemos de nuevo el 0 y tenemos menos 1.45 por aquí y tenemos 0.42 por aquí y ahora nos están pidiendo el área entre estos dos valores, ¿verdad? Entonces ahora tenemos el área entre dos valores, ¿verdad? Vamos a llamarle el área in between, le pusimos en inglés. Vamos a dejar lo mismo por si ven las notas en inglés. El área de en medio sería aquí. El área de en medio va a ser simplemente pi norm del valor superior de z. Z superior menos pi norm del valor inferior de z, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos valores? Pues el valor superior es 0.42 y el valor inferior es menos 1.45, ¿verdad? Entonces tenemos la fórmula que van a tener por ahí para sus notas, para la
área entre dos valores. ¿Qué va a ser esa? Vamos a escribir esto en nuestro lenguaje R para completar este tercer ejemplo. Simplemente es pnorm es 0.42 menos pnorm y acá es menos 1.45. Hacemos esto y encontramos 0.589228, ¿verdad? Entonces, con eso concluimos 3 ejercicios en los cuales nos dieron los valores de Z y nosotros tuvimos que encontrar las áreas, ¿verdad? Estos fueron los 3 ejercicios que hicimos en este momento. Ahora es su turno. Su Classwork 7A va a comenzar con 3 ejercicios también, que están en la sección 7.1 de lo que llamamos el set de ejercicios o exercise set, que está en la página 307. Van a ser el 24, el 26 y el 28. El 26 y el 28, 24, 26 y 28. Así que vamos a ponerlos en pantalla y vamos a hacer una pausa para después continuar con nuestro trabajo. Entonces la página 307. Vamos a ver a dónde vamos a dar. Aquí está. Tenemos el 24, el 25, el 24, 26 y 28. Están de este lado. Vamos a ver. Oh my God. ¿Qué hice? Vamos a ver. Otra vez. Tenemos aquí el 26. Entonces tenemos que empezar por acá con el 24. Está más abajo. Aquí está el 24. Encontrar el área debajo de la curva normal estándar a la izquierda de, y tenemos 4 valores, ¿verdad? Que trabajar con ellos. Son 4 áreas que vamos a encontrar. Luego nos vamos a ir al problema 26. Y el problema 26 lo que dice es, vamos a encontrar el área bajo la curva normal estándar a la derecha. Entonces, este es a la derecha. Hay que leer bien los problemas. Y otra vez son 4 problemas, son 4 áreas, ¿verdad? Luego tenemos el problema 28 que van a resolver. Es para encontrar áreas entre 2 valores de Z, ¿verdad? Van a encontrar el área entre 2 valores de Z. Son otra vez 4 valores, perdón, 4 problemas, 4 incisos, y en los cuales les están dando el valor inferior y el valor superior. Entonces, esa es la primera parte para su Classwork 7A. Y enseguida vamos a continuar con el problema, con el caso inverso, cuando nos dan el área y lo que tenemos que encontrar son los valores de Z en este caso, que es el quantile de la distribución normal estándar. Bueno, hace un momento entonces calculamos áreas, que son probabilidades, a partir de valores dados de Z. Ahora vamos a hacer exactamente lo contrario, que se llama problema inverso o caso inverso, que es que vamos a encontrar, como dice aquí su libro, valores de Z que correspondan a áreas que nos hayan dado, ¿verdad? Entonces, este se llama problema inverso. Vamos a encontrar quantiles, porque Z es un quantile, así que vamos a utilizar la otra función que estuvimos mencionando al principio de la sesión de hoy. Entonces, el problema 7.7 que está aquí en la página 301 simplemente dice que utilicen la tabla A.2 para encontrar el valor Z, que tiene una área de 0.26 a su izquierda, ¿verdad? Nosotros no vamos a usar las tablas, pero sí les recomiendo que las vean, porque siempre es bueno saber, en un caso de emergencia que las computadoras fallan, pues cómo se usan las tablas para encontrar áreas o para encontrar, en este caso, quantiles. Bueno, para resolver el problema, yo siempre les recomiendo hacer una figurita. La figurita nos da una idea de qué es lo que queremos hacer, ¿verdad? Entonces aquí me dice que
voy a encontrar un valor Z. Tengo mi curva normal. Ya sabemos que aquí va el 0. Y dice que el área a la izquierda de una Z va a ser 0.26. Hasta aquí sería 0.5 de área, porque es simétrico esto, o sea que 0.5 de un lado, 0.5 del otro. Entonces 0.26 va a ser casi como la cuarta parte, va a ser como por aquí así, ¿verdad? Entonces esta Z es la que me están preguntando. Esta área es la que me están dando, ¿verdad? Esta área es igual a 0.26, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a encontrar el área? Perdón, ¿cómo voy a encontrar el valor de Z? Voy a usar ahora la función QNorm, ¿verdad? Y voy a proporcionar como dato de entrada el área a la izquierda. La L es de left, ¿verdad? Entonces mi problema simplemente va a ser QNorm y voy a proporcionar 0.26, ¿verdad? Y esto me tiene que dar el valor de esta Z que está sobre el eje de los quantiles. Entonces vámonos a la consola y hagamos este trabajo. Simplemente QNorm y 0.26. Y eso me da negativo 0.64, 334, 54. Ese es el valor de Z a la izquierda. El valor está que a la izquierda tiene una área de 0.26, que fue el área que nos dieron. Muy bien, vamos a ver el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es ahora el 7.9. Bueno, este que acabamos de resolver aquí está usando las tablas, cómo se resolvería. Aquí está el diagrama muy similar al que nosotros desarrollamos. Y aquí está el valor que obtuvimos de menos 0.64, que es el mismo que obtuvimos nosotros usando nuestro lenguaje R. Muy bien. En el siguiente ejercicio viene el mismo problema, pero utilizando una calculadora Texas Instruments. Aquí está la función que se utiliza en la calculadora Texas Instruments. Este es el equivalente a QNorm, ¿verdad? Aquí se llama inverse norm. Y también se da el área a la izquierda y se dan los valores de la media y de la desviación estándar. Pero eso es si ustedes quieren utilizar una calculadora Texas Instruments. Bueno, el problema 7.9, que es igual al 7.8 que está en pantalla, ¿verdad? Que es, vamos a encontrar ahora el valor Z, que tiene una área de 0.68 a su derecha. Ese valor, ese ejemplo, es el que vamos a resolver ahora. Entonces vamos a anotar en nuestras notas y vamos a hacer una gráfica parecida a esta que está aquí, ¿verdad? Porque ahora me están dando el área a la derecha y me están pidiendo que encuentre esta Z que ya está aquí a la vista, ¿verdad? Que fue encontrada con las tablas, pero nosotros la vamos a encontrar usando el lenguaje R, ¿verdad? Entonces, en este problema, ahora tengo mi curva normal estándar. Otra vez aquí está el 0. Ahora me están diciendo que el área a la derecha es 0.68. Si aquí hay 0.5, 0.68 va a llegar hasta acá, que es el área a la derecha, ¿verdad? Esta es área a la derecha de 0.68. Y me están preguntando cuál es esa Z que está allí. Entonces, cuando me dan el área de la derecha, el valor de Z va a ser simplemente QNorm y voy a poner adentro 1 menos el área a la derecha. Entonces, esta fórmula, cuando me dan área a la derecha, esta fórmula, cuando me dan área a la izquierda. Hay que tenerlas allí en las notas, ¿verdad? Entonces, aquí va a ser QNorm de 1 menos 0.68, que es encontrar esta área, y cuando yo tengo el área a la izquierda, pues directamente QNorm de esta área me da la Z. ¿Ah? Entonces vamos a hacer este cálculo usando la consola y vamos a encontrar lo siguiente. Voy a escribir entonces QNorm 1 menos
0.68. Y esto me da menos 0.4676988. Ese es el valor de esa Z, ¿verdad? Que estaba ahí en el problema que nos indicaron, en el cual esa Z a la derecha tiene 0.68 y bueno, ya vimos que ese valor es muy parecido al que encontramos. Aquí está redondeado dos decimales, 0.47 negativo, nosotros fue 0.4677, ¿no? Negativo. Muy bien, vamos a hacer un ejercicio más. Vamos a hacer ahora un ejercicio en el cual vamos a hacer el ejercicio 7.11 que está aquí, que es cuando vamos a encontrar valores para las zetas, para áreas que ahora están en la parte central, ¿verdad? Ahora lo que nos dan es una área central, no nos están dando ni área a la derecha, ni área a la izquierda, nos están dando una área central, nos están diciendo encontrar los valores Z que bordean o que están en los límites de una área central de 95% bajo la curva normal estándar, ¿verdad? Entonces, de nueva cuenta, tendríamos que hacer una figurita parecida a esta. Ahora me están dando esta área central que es 0.95 y me están preguntando cuáles serían los valores en los límites, en las fronteras de esta área, ¿verdad? Ahora vamos a tener que encontrar dos zetas, ¿verdad? Una zeta inferior y una zeta superior, ¿verdad? Y como ustedes ya están viendo aquí, como son simétricas estas curvas, estos dos valores van a ser iguales en magnitud, pero diferentes en signo, ¿verdad? Cuando hacemos curvas que no son simétricas, entonces los valores que estén limitando un área no van a ser simétricos con respecto al cero, ¿verdad? Entonces vamos a hacer nuestro dibujito y luego vamos a utilizar nuestro lenguaje, ¿verdad? Entonces para este problema, ahora lo que tenemos es nuestra curva normal estándar. Ahora tenemos aquí el 0 y ahora tenemos dos valores que no conocemos, una Z1 y una Z2, pero lo que sí sé es que esta área central, central va a ser, vamos a ponerle una C, va a ser 0.95, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar estas áreas que están aquí fuera del área central. Estas áreas que están fuera del área central las vamos a llamar alfa para que se vaya apareciendo algo que vamos a ver más adelante. Alfa siempre va a ser 1 menos el área central, ¿verdad? El área central, el complemento lo vamos a llamar alfa. Entonces, si esta alfa, que es el área que no está contenida aquí, se distribuye en estas dos colas de la curva, pues tiene que distribuirse de una manera equitativa porque esta curva es simétrica. Entonces, esta área va a ser alfa sobre 2 y esta otra área va a ser alfa sobre 2, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar los valores de Z? Bueno, el primer valor de Z, la Z1 que está aquí, pues sería igual a Q norm y el área que está a la izquierda, ¿verdad? ¿Y cuál es esa área? Es alfa entre 2, ¿verdad? Entonces, tenemos que poner aquí Z1 es igual a Q norm de alfa sobre 2, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale alfa, verdad? Para este problema vamos a decir que alfa es 1 menos el área central o el área del medio. Esto es 1 menos 0.95, así que alfa va a valer 0.05. Entonces, mi Z1 va a ser Q norm of 0.05 entre 2. Ahora, aquí vamos a encontrar un valor.
¿Cuánto va a valer ahora Z2? Z2 está aquí, va a ser toda esta área que está aquí, ¿verdad? ¿A qué va a ser igual? También va a ser igual a 1 menos el área de la derecha, ¿verdad? Entonces va a ser Q norm de 1 menos el área de la derecha, ¿verdad? ¿Y cuál es el área de la derecha? Pues también es alfa sobre 2, ¿verdad? Entonces Z2 lo vamos a encontrar escribiendo Q norm o de 1 menos alfa sobre 2, ¿verdad? En nuestro problema pues simplemente es Q norm de 1 menos 0.05 sobre 2. Entonces vamos a hacer este cálculo y vamos a escribir las respuestas aquí. Entonces nos vamos a nuestra consola para hacer dos cálculos para cada una de las zetas. Y vamos a escribir que para la primera era Q norm de alfa sobre 2, que era 0.05 entre 2. Y para la otra era Q norm de 1 menos 0.05 sobre 2. Entonces obtenemos dos valores que son simétricos, ¿verdad? Uno es menos 1.95, 9964 y el otro es positivo 1.959964. Son simétricos con respecto al cero. Entonces, de esa manera se concluye este ejercicio, ¿verdad? Entonces ya tenemos ahí el caso inverso. Ahora es su turno de ustedes para resolver algunos problemas parecidos al caso inverso, que van a ser los siguientes. Con eso se va a continuar los problemas para la Classwork 7A, ¿verdad? Esto va a ser de nuevo en la 7.1, la sección 7.1 del set de ejercicios que está en la página 307. Ahora van a resolver 5 ejercicios, ¿verdad? Van a ser el 32, el 36, el 39, el 40 y el 42, ¿verdad? Entonces vamos a proyectarlos para que los resuelvan. Hacemos una pausa y continuamos con la siguiente sección y poder concluir nuestras actividades del día de hoy. Entonces tenemos que ir a la página 307 y ahora vamos a buscar el ejercicio 32. Vamos a ver si anda por aquí. Aquí están todos los ejercicios. Muy bien. Entonces el 32, para encontrar el valor Z, que tiene una área a la izquierda de 0.13. Luego el 36, para encontrar el valor Z, que tiene una área a la derecha de 0.14. Luego el 39 van a encontrar los scores Z, los valores Z, que están bordeando o limitando la área central, 50% del área central, o el área central 50% debajo de la curva normal. Luego el 40 es el 70% del área central, 70% del área central. Y finalmente el área central, que corresponde al 98% del área total, ¿verdad? De la curva normal estándar. Aquí tenemos varias áreas centrales, punto 5, punto 7, punto 98. Y pueden hacer también desde punto 80 si quieren. La sección 7.2, que está en la página 308 de su libro, se refiere a las aplicaciones de la distribución normal. Aquí vamos a resolver algunos problemas y básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de convertir, como dice aquí, los valores normales a valores Z, ¿verdad? Esa va a ser la manera más
sencilla en un momento dado de resolver los problemas, es sencilla desde el punto de vista de concepto, porque el lenguaje R nos proporciona una manera directa de resolver esos problemas, ¿verdad? Pero es mejor que nos mantengamos en la línea de estar transformando los valores normales a valores Z, y de esa manera vamos a tener más claro lo que estamos haciendo. Entonces vamos a utilizar la definición que ya conocemos para encontrar el valor Z, que simplemente es X menos la media de la población, esa diferencia dividida entre la desviación estándar. Y bueno, aquí están algunas propiedades de los valores Z que nos indican que los valores Z siguen la distribución estándar, la distribución normal estándar, que los valores que están debajo de la media son valores negativos de Z, los que están por encima de la media son valores positivos de Z, y algo muy importante, la interpretación de un valor Z es que nos indica cuántas desviaciones estándar el valor original está por encima o por debajo de la media. Así que yo creo que esto sí lo tenemos que apuntar. Esta interpretación es importante, entonces vamos a escribir eso en entre los apuntes. Entonces la fórmula es simplemente Z es igual a X menos mu entre sigma, ¿verdad? Y nos está diciendo que los valores de Z siguen la distribución normal estándar, ¿verdad? También nos indica que Z es positivo cuando el valor normal es mayor que la media y negativo en el otro caso, ¿verdad? O en el caso contrario. Y finalmente lo que me pareció muy interesante es que el valor Z indica el número de desviaciones estándar que un valor normal está alejado de la media. Eso es interesante, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un ejemplo, el ejemplo 7.13, para empezar a aplicar estas ideas, o por lo menos ese procedimiento de convertir todo a valores Z. Entonces vamos a la página 310 del libro y ahí vamos a encontrar el problema que vamos a resolver, ¿verdad? Que es, vamos a encontrar ahora de nuevo áreas debajo de la curva normal y vamos a empezar con este problema, ¿verdad? Dice, un estudio reportó que la duración del embarazo desde la concepción hasta el nacimiento es aproximadamente distribuido de acuerdo con la curva normal, de distribución normal, y con una media de 272 días y una desviación estándar de 9 días. La pregunta es, ¿qué proporción de los embarazos dura más de 280 días, ¿verdad? Entonces, ese es el problema que vamos a resolver. Vamos a nuestras notas a hacer algunas figuras. Entonces, ahí está escrito ya el problema. Tenemos que nosotros vamos a usar la curva normal estándar, ¿verdad? La curva normal estándar. La media es 0, la desviación estándar es 1. Esta es la curva normal estándar. Vamos a necesitar, por lo tanto, encontrar el valor de Z. Nos está diciendo la fórmula que tenemos que utilizar a la media y la desviación estándar. Entonces, aquí está mi curva normal ordinaria, ¿verdad? Esta es la curva normal ordinaria.
Aquí tenemos que la media que nos dieron es 272 días. La desviación estándar 9 días. No estoy anotando las unidades, pero ya están escritas en el cuaderno. Me están diciendo cuál es la proporción de embarazos que duran más de 280 días. Entonces, por aquí va a estar X igual a 280 días y me están pidiendo esta proporción. ¿Cuál es esta proporción? ¿Cuál es esta área? Ya dijimos que área también es igual a proporción, ¿verdad? Es igual a probabilidad y también es igual a proporción. Entonces, si vamos a usar la curva normal estándar, solo tenemos que encontrar el valor de z. Va a ser simplemente 280 menos 272 y eso lo vamos a dividir entre 9. Si usamos nuestra calculadora o nuestro lenguaje AR, vamos a encontrar que esto vale 0.89. Entonces, la proporción que andamos buscando, la proporción va a ser igual a la probabilidad de que X sea más grande que 280, ¿verdad? Que dijimos que proporciones es lo mismo que probabilidades. En este caso, esta probabilidad va a ser igual a la que obtendríamos si utilizamos Z mayor a 0.89, ¿verdad? Porque es el valor correspondiente de Z para esta X, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos un valor mayor que es una área a la derecha, ¿verdad? Lo que vamos a utilizar es 1 menos pi norm y vamos a utilizar el valor que acabamos de encontrar de Z, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien, ese es utilizando la curva estándar y el procedimiento que sugiero que utilicemos. También podemos utilizar las ventajas que nos da nuestro lenguaje, que directamente la probabilidad de que X sea mayor a 280 es igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor a 280 y esto es igual a 1 menos pi norm y ponemos los valores de X, de mu y de sigma. Si hacemos esto, simplemente va a ser el valor de X es 280, el valor de mu es 272, y el valor de sigma es 9. Y tenemos que encontrar lo mismo utilizando cualquiera de los dos métodos. Vamos a hacerlo. Yo recomiendo usar las zetas porque las zetas se utilizan en muchas partes, ¿verdad? Para resolver muchos problemas. 1 menos pi norm y la z simplemente era 0.89 y esto me da 0.1867329. El otro método era utilizar directamente la función que ya me da el lenguaje R, que dice que mete el valor de X, que mete el valor de mu y que mete el valor de sigma, ¿verdad? La media y la desviación estándar, y me da a dar la misma respuesta. ¿Qué fue lo que me ahorré? El cálculo de Z, ¿verdad? El cálculo de Z, y pues la verdad es que no es mucho lo que se ahorra en tiempo, y sin embargo en concepto queda más claro que estamos utilizando la curva normal estándar. Bueno, ese fue el ejemplo 7.13. Vamos a otro ejemplo ahora. Vamos a hacer el ejemplo 7.15. Está en la página 311 del libro. Vamos a buscarlo. El problema que sigue, vamos a ver. Ok. Aquí está en su libro en la página 311 también el uso de la calculadora Texas Instrument para encontrar el valor de esa proporción que es 0.1870 como la misma que encontramos nosotros, pero vámonos al siguiente ejercicio.
Ahora vamos a encontrar áreas entre dos valores, ¿verdad? Que es la siguiente parte que vamos a resolver. Entonces, este es el ejemplo 7.15 en la página 311. Vamos a leerlo. Dice, la duración del embarazo desde la concepción hasta el nacimiento es aproximadamente distribuido de acuerdo a la distribución normal, con media mu igual a 272 días y división estándar sigma igual a 9 días. O sea que eso mismo ya lo dijimos antes y no lo voy a escribir. Dice que el embarazo se considera de término completo si dura entre 252 días y 298 días. Esa es la definición que dan los médicos a un embarazo completo, ¿verdad? De 252 días a 298 días. La pregunta es, ¿qué proporción de embarazos son completos? ¿Verdad? Entonces vamos a resolver este problema porque ahora tenemos que trabajar con valores de Z en dos, con dos valores de Z para un intervalo. Entonces, aquí está la información que ya sabemos de la población de embarazos. Ahora nos dicen que si tenemos una X de 252 días y una X de 298 días, todos los embarazos que caigan en este intervalo se consideran embarazos completos. Ok, la pregunta es, ¿cuál es la proporción, verdad? ¿Cuál es la proporción de embarazos completos en toda la población de embarazos? Entonces, la proporción que vamos a encontrar, que es igual a la probabilidad de que X esté entre 252 y 298. Entonces, utilizando el método corto que tenemos en nuestro lenguaje, R, solo tendremos que poner el valor superior de X, que es 298, con la respectiva media y desviación estándar, y restar el valor inferior de X, que es 252. 272 es la media y 9 la desviación estándar. Y con eso encuentro en un solo renglón de A la respuesta. ¿Va? El otra manera de hacerlo es utilizando la curva normal estándar. La curva normal estándar es pasar todos los valores que son dados a zetas. ¿Verdad? Voy a tener una Z1 y voy a tener una Z2. ¿Cuál va a ser la Z1? La Z1 va a ser simplemente 252, que es el valor inferior, menos 272. Lo voy a dividir entre 9 y esto me va a dar negativo 2.22 cuando uso mi calculadora. El valor superior de Z es 298 menos 272 entre 9 y esto me va a dar 2.89, ¿verdad? Y entonces ya también voy a usar mi fórmula para la proporción, que es semejante a la anterior. Simplemente ahora va a ser pi norm de la Z superior menos pi norm o de la Z inferior, ¿verdad? Esta proporción ya dijimos que es lo mismo que escribir que X está entre 252 y 298, que es lo mismo que escribir que Z está entre negativo 222 y positivo 289, ¿verdad? Y esto va a ser igual simplemente a pi norm del valor superior de Z, que es 2.89, menos pi norm del valor inferior, que es negativo 2.22, ¿verdad? Y esto me va a dar mi segunda
respuesta, que debe ser exactamente la misma, ¿verdad? Que para el caso anterior, con más pasos, pero que todo lo estamos estandarizando, ¿verdad? Los valores los estamos convirtiendo en valores de z. Bueno, para el primer caso, cuando no queremos pasar por zetas, simplemente vamos a poner pnorm, la x superior, la media y la desviación estándar, menos pnorm de la x inferior, la media y la desviación estándar, y esto simplemente me da 0.9849.328. Usando las zetas exclusivamente, pues es la z superior 2.89 menos pnorm de la z inferior, que es negativo 2.22, y me da valores muy semejantes. Las diferencias que encontramos es el redondeo, porque nosotros hemos redondeado nuestros valores de z, ¿va? O sea que, y no perdemos mucho con redondearlos. Esa sería la respuesta. Entonces vamos a terminar escribiendo algo que necesitamos, una punta que necesitamos para hacer un par de problemas más y terminar la clase de hoy. Tenemos el caso inverso ahora. Vamos a tener dada el área. Vamos a encontrar z. Y luego vamos a encontrar x, ¿verdad? Vamos a seguir el mismo procedimiento que hace un momento. Ahora tenemos que pasar por la curva normal estándar, para que nos familiaricemos con ella, ¿verdad? Vamos a tener entonces que cuando conocemos el área, ya sabemos que la z va a ser simplemente Q norm y el área que está a la izquierda, ¿verdad? Ya que tenemos el área que está a la izquierda y la z, entonces ya vamos a poder calcular x, ¿verdad? X va a ser simplemente mu más z que multiplica a la desviación estándar. Obviamente, podemos utilizar también el área que está a la derecha, ¿verdad? Cuando el área está a la derecha, entonces tenemos que convertirla en área a la izquierda, ¿verdad? Entonces, cuando eso sucede, si tengo el área que es a la derecha, ¿verdad? Aquí me dieron el área a la izquierda, acá me dan el área a la derecha. ¿Cómo voy a encontrar z? Z simplemente va a ser Q norm de 1 menos el área a la derecha. Y ya que tengo Z, utilizo la misma fórmula para encontrar X, ¿verdad? Entonces aquí ya vimos qué pasa cuando me dan el área a la izquierda o el área a la derecha y encuentro o utilizo la curva normal estándar. Pero algunas veces no queremos hacer eso. Para los estudiantes que no quieren hacer, quieren hacerlo rápido, podemos utilizar la curva normal ordinaria y nuestro lenguaje AR y nos vamos a ahorrar el paso intermedio, ¿verdad? Entonces, si me dan el área a la izquierda, de nuevo, ¿cómo voy a encontrar X? Si me dan el área a la izquierda, voy a usar simplemente X es igual a Q norm y voy a escribir aquí el área a la izquierda, la media y la desviación estándar y voy a encontrar mi valor de X directamente, ¿verdad? Igualmente, si me dan el área a la derecha y quiero encontrar X, simplemente voy a hacer X es igual a Q norm 1 menos el área a la derecha, sigma, perdón, mu and sigma, media y desviación estándar. O sea que estos van a ser los problemas que vamos a resolver ahora.
que nos dan el área. Y ahora tenemos que encontrar el valor de X. Tenemos una ruta que pasa por la curva normal y una ruta que va directamente utilizando la curva normal ordinaria en vez de la curva normal estándar. Entonces tenemos un par de problemas. ¿Puede leer Vamos a hacer. la libreta, la hoja, por favor? Es que veo, no, bueno, yo no alcanzo a ver lo último que escribió. Gracias. A ver, ahí está. Sí, gracias. Ok, muy bien. Vamos a hacer ahora la parte, 2 ejemplos y terminamos. Muy bien, vamos a resolver un par de ejemplos. Ahora estamos en el caso inverso, o sea que vamos a conocer una proporción o una probabilidad o una área, y lo que queremos conocer es el valor correspondiente en la distribución normal, en la curva de distribución normal. Ya sea que pasemos por la curva normal estándar, entonces tendríamos que utilizar esta ecuación que ya anotamos en nuestras notas, x igual a mu más z que multiplica a sigma, ¿verdad? Entonces vamos a resolver el ejemplo 7.17. Vamos a ver, aquí está. Ese ejemplo es para aplicar esta tablita que está aquí. Este resumen dice encontrar un valor normal usando la tabla A2. Aquí está. Si lo quieren hacer usando la tabla, nosotros vamos a usar nuestra consola, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema que vamos a resolver? El problema dice lo siguiente. Mensa, dice, es una organización, paradójicamente para los que hablamos español, cuyos miembros están limitados a gente que tiene coeficientes intelectuales en el 2% superior de la población, ¿verdad? Son los más inteligentes, ¿verdad? Y la organización se llama Mensa, irónicamente. Dice que asumamos que los valores de IQ, de las pruebas de IQ, están distribuidas normalmente con una media mu igual a 100 y una desviación estándar sigma igual a 15. Entonces, ¿cuál es el mínimo valor de la prueba necesario para calificar y ser miembros de Mensa? ¿Cuál es el mínimo score para calificar y formar parte de la agrupación de más inteligentes del mundo, ¿verdad? Entonces, vamos a plantear este problema en nuestras notas y vamos a resolverlo, ¿verdad? Nos están hablando de que el 2% de toda la población son los que califican, ¿verdad? Entonces, tenemos que la población de valores de coeficiente intelectual tiene una media de 100 y una desviación estándar de 15. Entonces, aquí tenemos nuestra distribución normal, ¿verdad? Con una media de 100 y una sigma de 15. Y nos está diciendo que el 2%, el top, 2%, quiere decir que esta área es 0.02, ¿verdad? Este es el top percent, ¿verdad? Y esos son los que van a pertenecer a esta agrupación, ¿verdad? Entonces, nos están pidiendo cuál es el valor de X aquí, cuál es ese score mínimo que se necesita para pertenecer ahí. Y nosotros sabemos que vamos a utilizar QNorm para encontrar los scores. Ya sabemos que si dan el área a la derecha, solo la tenemos que sustraer de 1, incorporar el valor de la media, el de la desviación estándar, y ya directamente encontramos nuestro valor de X, ¿verdad? Ese va a ser el método directo, ¿verdad? Pero también podemos utilizar Z, ¿verdad? Podemos utilizar la curva. Si usamos la curva normal estándar, entonces tenemos que encontrar primero Z, ¿verdad? Esto va a ser
lo vamos a encontrar utilizando también la misma función, qnorm, pero solo tenemos que incorporar 1 menos el área a la derecha y nada más. Eso me va a dar una z. Y la z que encuentre, bueno, pues la tengo que incorporar a la ecuación que ya sabemos que es x igual a mu plus sigma times sigma que multiplica a z. ¿Verdad? Entonces vamos a hacer estos cálculos. Vamos a empezar con el método sencillo. Y luego vamos a trabajar el método largo, pero que pasa por la curva estándar, normal estándar. Entonces, aquí tenemos primero qnorm de 1 menos 0.02. Ese es 1 menos el área de la derecha, la media es 100, la desviación estándar es 15, y eso simplemente me va a dar 130.8062. Ese es el score mínimo. Vamos a hacer ahora, en el otro caso, voy a encontrar nada más z, ¿verdad? Si escribo más qnorm y escribo 1 menos 0.02, voy a encontrar que z es 2.053749. ¿Y qué hago con ese valor? Vamos a mirar qué voy a hacer con ese valor para encontrar x. Aquí lo acabo de anotar. Voy a usar la ecuación, ¿verdad? Entonces tengo que escribir x igual a mu, voy a escribir 100 más el valor de z que acabo de encontrar, que multiplica la sigma, que vale 9, ¿verdad? Entonces, perdón, la sigma no vale 9, la sigma vale 15, ya estoy con los embarazos todavía. Vamos a poner aquí 15. 100 sí vale la. Entonces la desviación estándar vale 15, hay que tener mucho cuidado con los números. Entonces vamos a hacer esta operación y vamos a ver cuánto nos da, ¿verdad? Entonces nos vamos de nuevo a la consola para completar este trabajo y vamos a encontrar que 100 más 15 veces a 2.053749 me va a dar también, me faltó poner el signo de multiplicación. Y ahora sí, me da 130.8062. Entonces, con eso ya tengo mi respuesta a este problema y estoy listo para resolver otro problema. Ahora, ¿qué voy a reportar? Esto es importante. Lo que voy a reportar es simplemente x igual a 131, ¿verdad? Porque los scores para el IQ se dan en números enteros, no se dan fracciones. Entonces, ese va a ser el mínimo IQ score para pertenecer al grupo Mensa. Bueno, vamos a hacer el ejemplo 7.18, que también está en la página 313. Vamos a ver de qué se trata. Entonces nos vamos al libro. Y el libro nos va a decir lo siguiente. Bueno, aquí está la gráfica que usamos para los scores. 0.02, top 2%. Aquí está el ejemplo 7.18. Entonces el ejemplo 7.18 dice que vamos a encontrar un valor normal para una área utilizando tecnología. Entonces dice que los IQ scores tienen una media de 100, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Y tienen una desviación estándar de 15. Y se utiliza la tecnología para encontrar el 90avo percentil. So, vamos a encontrar el 90avo percentil. El 90th percentile de los scores de IQ. En otras palabras, se encuentra el IQ score que separa el 10% superior del 90% inferior
de la población de scores o valores de coeficiente intelectual conocidos como IQ, ¿verdad? Entonces tengo mi curva normal otra vez, que tiene la media 100, la desviación estándar 15, y ahora en vez de 2%, ahora tengo el 10% aquí, por lo tanto aquí tengo el 90% en esta área, y este va a ser entonces el 90º percentile, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Podemos usar de nuevo el método corto, simplemente QNorm, el área a la izquierda, la media, la desviación estándar, eso simplemente es QNorms, 0.90, 100, 15, ¿verdad? Y con eso sacamos la X. O si nos usamos la curva normal estándar, entonces esto es lo que haríamos, ¿verdad? Vamos a sacar el valor de Z que corresponde al área de la izquierda, que sabemos que es 0.90. Voy a encontrar una Z y luego lo voy a sustituir en la ecuación de mu más Z multiplicada por sigma, que en mi caso va a ser simplemente 100 más 15 por ese valor que vamos a encontrar, ¿verdad? Y voy a sacar de nuevo la X. Vamos a ver cuánto da. Entonces, estas dos operaciones me tienen que dar lo mismo otra vez. Y con esto vamos a terminar nuestra clase de hoy. Entonces, en el método corto simplemente es QNorm, el área a la izquierda 0.9, media 100, desviación estándar 15, y eso me da 119.2233. O encuentro primero Z, que es obtenida con QNorm 0.9, eso me da 1.281552. Entonces ese valor lo voy a usar con la media más 15 veces ese valor, porque 15 es la desviación estándar. Y con eso encuentro mi respuesta. Otra vez el mismo de hace rato. Se me olvida que estoy con el lenguaje ahí. Tengo que poner mi asterisco para el signo de multiplicación. Y con eso encontramos el score de IQ que se necesita para estar en el mínimo en el top 10%, ¿verdad? En el 10% superior de la población inteligente. Entonces, ¿cuál es el valor que vamos a reportar? X es igual a 120, ¿verdad? Este es el 90º percentil, ¿verdad? Si lo queremos escribir en español. Muy bien, vamos a terminar con los ejercicios de la sección 7.2 que van a resolver. Y con eso se completa su classwork 7A, que ya pueden enviar, ¿verdad? Son 4 problemas nada más. 18, 20, 22 y luego el 32. Entonces vamos a proyectarlos para terminar nuestra clase del día de hoy. Entonces vamos a la página 317. Ahí encontramos el ejercicio 18, está aquí luego a la vista. Una población normal tiene una media de 9 y una desviación estándar de 6. Son dos incisos, la proporción de población que es menor de 20 y la probabilidad de que un valor elegido al azar será más grande de 5. Luego el problema 20. Una población normal tiene una media de 61 y una desviación estándar de 16. ¿Cuál es la proporción de que la población sea
mayor a 100 y cuál es la probabilidad de que un valor elegido al azar será menor de 80. Ese es el 20. Luego el 22, parecido a los anteriores, dice lo siguiente. Una población normal tiene una media mu de 35 y una división estándar sigma de 8. Otra vez, ¿cuál es la proporción de que la población estará entre 20 y 30? ¿Y cuál es la probabilidad de que un valor elegido al azar estará entre 30 y 40? Finalmente, el problema 32 dice que es acerca de los pollos grandes. De acuerdo al sitio de poultrysite.com, los pesos de los pollos que son criados comercialmente, que les llaman broilers, están aproximadamente distribuidos con una media de 1.387 gramos y una desviación estándar de 161 gramos. Muy bien. Dice, ¿cuál es la proporción de broilers, o sea, los pollos comerciales? ¿Cuál es la proporción de esos pollos que pesará entre 1.100 y 1.200 gramos? Luego la segunda pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que un pollo comercial seleccionado al azar pese más de 1.500 gramos? Y finalmente una pregunta para empezar a acostumbrarnos a las decisiones. Dice, ¿será inusual que un pollo comercial pese más de 1.550 gramos? Si tienen preguntas, me pueden mandar un correo electrónico, como es la costumbre.